אל תירא ישראל, אל תירא, כי יגור אריה לא אתה. ואריה ימשק מי לא יירא, מי לא יירא. אל תירא ישראל, אל תירא, כי יגור אריה לא אתה. ואריה ימשק מי לא יירא, מי לא יירא. שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עוד יוסף חי, עוד יוסף חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. לדוד ברוך אדוני צורי, העם למד ידי לקרב, אספרתי למלחמה. חסדי ומצודתי, מסגר בי ופעלתי לי, מגיני ובו חסיתי, הרודד מתחתיי. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torá, y en esta ocasión veremos el tema Noaj y la profecía oculta en su nombre. Bien, antes de comenzar este estudio, les comento que muchos de los pasajes que encontramos en el libro de Bereshit son proféticos, y el tema que veremos el día de hoy es uno de ellos. Y al final del estudio, ustedes juzgarán si este tema fue profético o no. Bien, hace algún tiempo hice un estudio donde vimos cómo cada nombre hebreo tiene un significado especial. Los padres antiguos no le ponían a sus hijos varones cualquier nombre. Le ponían un nombre especial, ya que estos nombres reflejan el carácter de Elohim. Veamos solo 3 ejemplos de estos nombres. Comencemos con Yesaya, que significa salvación de Yah. Luego tenemos el nombre Yahudá, que significa alabanza a Yah. Y por último, tenemos el nombre Noaj, que significa descanso. Bien, como hemos visto y comprobado, cada nombre de un hijo varón israelita posee una característica del carácter de nuestro Creador, como mencioné anteriormente. Oye, pero el nombre de Noaj no representa ni refleja ninguna característica del carácter de nuestro Elohim. Así es, el nombre de Noaj no representa ni refleja ninguna característica del carácter de nuestro Abba. El nombre Noaj más bien refleja una de las acciones más importantes que tuvo nuestro Creador al terminar su creación. Bien, ahora veamos cómo la misma Escritura nos enseña lo que significa el nombre de Noaj. Vamos al libro de Bereshit o Génesis capítulo 5, versos 28 y 29 que dicen: Lemech vivió 188 años y engendró un hijo, a quien llamó Noaj, descanso, porque él dijo:
Este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra cual el Adón Yahweh maldijo. Bien, quiero que tomen muy en cuenta este verso, ya que contiene cosas importantísimas que veremos durante todo el estudio. Creo que todos hemos leído más de una vez el relato de Noaj, del arca y del diluvio, pero ¿qué es lo que nos enseña realmente este relato? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Normalmente, cuando comenzamos a leer la Torá, vemos este relato de Noaj como un hecho histórico. Y si no me equivoco, se nos queda muy grabado en la mente el hecho de que Noaj construyó un arca para que se salvara junto con su familia. También recordamos plenamente que nuestro Elohim mandó el diluvio para destruir a la humanidad por el pecado tan grande en el cual vivían. Y también se nos queda en la mente el hecho de que Noaj tuvo que meter animales en el arca. Bien, todo este pasaje, si nos preguntan, lo recordamos plenamente. Incluso podríamos dar detalles más extensos de este pasaje, dependiendo de lo que hayamos leído con más interés. Todo esto está bien, porque vamos entendiendo de qué nos habla la Torá. Pero, ¿habrá algo más después de que hayamos dado una simple lectura a este relato? Por supuesto que sí, y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Todo lo escrito en la Torá tiene una razón de ser. La Torá no es un simple libro de historia donde podamos aprender lo que sucedió hace miles de años. La Torá es un libro donde debemos de aprender a dar en el blanco. Es decir, la Torá nos dirige hacia una meta y esa meta nos es enseñada a través de cada estudio de la palabra de nuestro Adón, que es la Torá. Entonces, ya entrando de lleno a nuestro estudio, comenzaré diciendo que antes de que Noaj cortara una sola tabla de madera, antes de que la primera gota de la lluvia del Mabul o diluvio tocara la tierra, y mucho antes de que el arca flotara, el lector dedicado ya sabe que algo poderoso estaba por suceder. ¿Cómo es esto? Porque el nombre Noaj contiene un significado silencioso, pero a la vez es capaz de cambiar el mundo. Es decir, es capaz de cambiar la mente y perspectiva de toda persona que se dedica a profundizar en la palabra de nuestro Creador. En el nombre de Noaj hay algo oculto. ¿Y qué es esto que está oculto en el nombre de Noaj? Lo que está oculto es una profecía que a su tiempo se habrá de cumplir. Los significados de los nombres hebreos, como ya vimos anteriormente, en la escritura suelen revelar aspectos muy definidos que posee el carácter de nuestro Creador. En estos nombres hebreos se pueden anticipar eventos futuros y destacar verdaderas teologías más profundas, que muchas veces o en la mayoría de los casos desconocemos. Y esto es precisamente lo que ocurre con el nombre de Noaj. Este nombre proviene de la raíz primaria Nuaj que estamos viendo. Esta raíz primaria significa descansar, establecerse, apartar, asentar, cesar, descansar, descanso, detener, reposado, reposar, reposo. Bien, como se dieron cuenta, solo leí las principales definiciones de esta raíz primaria Nuaj
porque de esta raíz se desprende el nombre de Noaj. Ahora, esto que acabamos de leer no es una simple coincidencia, sino que es una profunda profecía en el nombre de Noaj. Vamos a leer el siguiente verso en el libro de Bereshit, capítulo 6, verso 8, que dice: pero Noaj encontró gracia a los ojos de Yahweh. Bien, ¿a dónde nos lleva este verso? Este verso nos lleva a poder entender que incluso antes de que el arca se construyera y antes de que llegara el Mabul o diluvio, el nombre de Noaj se convierte en una señal de que aunque el juicio sobre la humanidad era inminente y tendría que llegar este juicio sobre toda la tierra, el descanso y la salvación ya forman parte del plan divino de nuestro Creador. Recuerden lo que vimos en el estudio de la semana pasada, cuando vimos que nuestro Creador llama a las cosas que todavía no existen como si ya existieran. Bien, pasemos ahora a ver qué fue lo que sucedió después del Mabul. Vamos a leer ahora Génesis 8, verso 4. Dice así: en el 27º día del 7º mes, el arca reposó en las montañas del Ararat. Entonces, en casi todas las versiones en español, en este verso dice el arca reposó, pero en el hebreo original dice y descansó, que es lo correcto. ¿Y por qué es lo correcto? Por todo lo que seguiremos viendo en este estudio. Bien, en el texto hebreo aparece lo siguiente. Aquí lo he marcado en color amarillo y esto nos demuestra que el arca descansó. Y esto lo pueden checar con la raíz primaria que vimos anteriormente. Entonces, después de ver esto, estas dos letras que estamos viendo aquí, la Nun y la Het, que aparecen en el texto hebreo, es la misma raíz del nombre de Noaj. Por consiguiente, el arca descansó, tal como Noaj fue llamado descanso. Y ocurre exactamente en el 7º mes. Pero, ¿por qué descansó el arca exactamente en el 7º mes? ¿Otra simple coincidencia? No, mis amados. En la Escritura no hay coincidencias ni casualidades. Hay causalidades. Entonces, el que el arca haya descansado exactamente en el 7º mes tiene un fundamento. Y este fundamento evoca al punto más importante de este estudio y es el siguiente. El arca descansó en el 7º mes porque esto es una clara referencia al 7º día en el cual nuestro Abba Yahweh descansó después de la creación. Bien, volvamos a leer el verso de Bereshit capítulo 5, verso 29. Dice así: a quien llamó Noaj descanso, porque él dijo, este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra cual el Adón Yahweh maldijo. ¿Se acuerdan que les dije en un principio que tomaran muy en cuenta este verso? Pues bien, este verso nos indica la profecía oculta en el nombre de Noaj. Esta profecía está clarísima en este verso. No sé si la notaron desde un principio. Si no fue así, vamos a profundizar para poderla ver con más claridad. Leamos los siguientes versos de Bereshit capítulo 2, verso 3. Dice así: Elohim bendijo el 7º día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó
de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Luego, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos del 8 al 10, dice así: recuerda el día Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo. Pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, y ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, y el mar y todo en ellos. Pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón, Yahweh bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Entonces, la palabra apartar del verso 8 también aparece en la definición de la raíz que vimos anteriormente, que es nuach. Y en el verso 11 dice que nuestro Abba Yahweh descansó en el séptimo día, lo que hace una clara referencia al séptimo mes donde el arca descansó sobre los montes Ararat, tal como lo dice en Bereshit capítulo 8, verso 4. Ahora, otra de las cosas de la que nos habla la Escritura es que muy probablemente y casi seguro que nuestro Mashiach vendrá en el séptimo mes. Entonces, todo esto es impresionante, porque todo está conectado en la palabra de nuestro Abba Yahweh, lo cual nos lleva al siguiente verso que está en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versos 9 y 10, que dicen: por tanto, queda un descanso para el pueblo de Yahweh, porque el que ha entrado en su descanso también ha descansado de sus obras como Yahweh de las suyas. Entonces, ¿cómo es que queda un descanso para el pueblo de Israel si nosotros guardamos ese descanso que es el Shabbat? Shaul se está refiriendo al séptimo milenio, donde estaremos con Mashiach Yeshua. Todo el pueblo de Israel vamos a descansar de todas nuestras obras. Por lo tanto, en el séptimo milenio se cumple la profecía que está escondida en el nombre de Noach. Veamos el verso que nos habla de esta profecía. Esto lo encontramos en Bereshit o Génesis capítulo 5, verso 29. Dice así: a quien llamó Noach descanso, porque él dijo: este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra cual el Adón Yahweh maldijo. Entonces, vemos cómo todo este verso contiene la profecía oculta del descanso en el nombre de Noach. Por eso, nuestro Abba Yahweh descansó en el séptimo día de todas las obras que él hizo. Y todo aquel que guarda el Shabbat honra a nuestro Abba Yahweh por medio de la obediencia. Y así damos testimonio de que hemos entrado en su descanso, porque también hemos descansado de todas nuestras obras, así como nuestro Padre Celestial descansó de las suyas. Entonces, todo esto que hemos visto en el estudio de hoy nos muestra que esto es mucho más que una simple historia de supervivencia. Esto es un mensaje divino de restauración de un tiempo sagrado anunciado desde el principio. Y si lo vemos desde otro punto de vista, tal vez nos parezca un juego de palabras escritas en hebreo que no se pueden captar en su real magnitud a través del idioma español, porque el idioma hebreo es el que lo revela claramente. Por esta razón,
permítanme hacerles nuevamente la invitación a que sigan escudriñando las Escrituras. Sumérjanse en ese mar de conocimiento que nuestro Abba Yahweh nos da a través de su palabra, que es la Torá, para que así podamos dar en el blanco. Pues bien, mis amados, con esto terminamos nuestro estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה, תוך אמונה סגולה. בואי בשלום, בואי, בואי. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. תוך אמונה סגולה, בואי בשלום.